Bienvenidos de vuelta. En nuestro análisis anterior definimos qué fue realmente la edad dorada de la relojería. Hoy vamos a explorar por qué terminó y, más importante aún, por qué no puede volver. Recordemos la idea central que establecimos. Aquella armonía que vemos en los relojes clásicos no nació de una moda ni de la nostalgia. Nació de una necesidad muy clara. Toda la industria estaba en esencia resolviendo un problema. Cómo hacer relojes mecánicos cada vez más precisos, más delgados y más fiables para el día a día. Bueno, habiendo entendido por qué existió esa edad dorada, la pregunta que surge de inmediato es ¿por qué terminó? Y sobre todo, ¿por qué la relojería moderna no puede, o quizá no debe, simplemente replicar ese pasado? Y aquí está la respuesta, de forma corta y directa. La edad dorada no terminó porque los relojeros olvidaran cómo diseñar o perdieran su talento. Terminó porque el mundo, el contexto que la hizo posible y necesaria, cambió para siempre. Para entenderlo, tenemos que ir al gran punto de ruptura. Ese punto de ruptura lo encontramos entre finales de los años 60 y la década de los 70. Hasta ese momento, la competencia dentro de la relojería mecánica era, digamos, predecible. La batalla se libraba en refinar el escape, en reducir la fricción, en ganarnos pocos segundos de precisión al día. Pero entonces apareció una tecnología que no vino a mejorar las reglas del juego, vino a cambiarlas por completo. Y esa tecnología, por supuesto, fue el cuarzo. De un día para otro, la relojería mecánica se enfrentó a un rival con una precisión abrumadoramente superior, con un mantenimiento mínimo y, sobre todo, con un costo radicalmente más bajo. No fue una mejora, fue una disrupción total que dejó décadas de perfeccionamiento mecánico, pues, funcionalmente obsoletas. Y claro, cuando una industria entera descubre que ya no puede ganar en el criterio que había definido su valor durante siglos, entra en crisis. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la relojería suiza. El impacto fue devastador. La producción se desplomó. Marcas con una historia enorme desaparecieron. Talleres, proveedores, todo el ecosistema se vino abajo. Muchos relojeros abandonaron la profesión, no por falta de talento, sino porque ya no había trabajo para sostenerlos. Se perdió un conocimiento invaluable. Y en medio de ese colapso surgió una pregunta brutal, casi existencial, para la industria suiza. Si el rendimiento puro, la precisión, ya no era suficiente para competir, ¿cuál era entonces el valor real de un reloj mecánico? Esa pregunta, créanme, lo cambió todo. Para sobrevivir, el reloj mecánico tenía que transformarse. Si ya no era la mejor respuesta técnica al problema de saber la hora, entonces debía convertirse en otra cosa, en algo más. La industria no perdió su talento, perdió el juego que venía jugando. La nueva estrategia fue mover la competencia a un terreno completamente nuevo, el de la identidad, el diseño reconocible, la presencia, el símbolo cultural. El reloj pasó de ser una herramienta necesaria a ser un marcador de gusto, una señal de identidad. Y este cambio de lógica, por supuesto, se tradujo directamente en el diseño. Cuando el objetivo ya no es ser la mejor herramienta posible, sino ser reconocido al instante, el diseño empieza a buscar la diferenciación. Y de ahí que cobre más importancia las cajas con formas únicas, los diámetros mayores y una presencia visual mucho más marcada. Y esto es un punto clave. La relojería moderna no está mal diseñada porque no se parezca a la de los años 50. Es distinta porque está resolviendo un problema distinto. Hoy, un reloj mecánico existe porque lo queremos, no porque lo necesitemos. Ahora bien, es muy necesario ser justos en este análisis. Esto no se trata de decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque sencillamente no lo es. De hecho, en muchos aspectos, los relojes modernos son objetivamente superiores. Son mucho más robustos, tienen tolerancias de fabricación increíblemente precisas gracias al mecanizado por control numérico, usan lubricantes y materiales más avanzados y ofrecen reservas de marcha mucho más largas. La ingeniería moderna, sin duda, está diseñada para la vida activa de hoy. El problema, o más bien la diferencia, es otra. Es algo más sutil. Muchas veces cuando la necesidad real desaparece, también desaparece con ella una cierta clase de pureza. Los relojes vintage se ven como se ven porque estaban sometidos a límites muy concretos. Había que luchar por cada milímetro de espacio, y ese tipo de límite, esa restricción, produce una belleza que es muy difícil de recrear de forma artificial. Fueron en esencia moldeados por la necesidad, y esto nos devuelve a la pregunta original. Si aquellos diseños eran tan buenos, ¿por qué las marcas no vuelven simplemente a hacer relojes como los de antes? La respuesta honesta es porque el mundo que necesitó esos relojes ya no existe.
No se puede recrear la edad dorada como quien aplica un filtro retro en una imagen. No se puede. Simplemente decidir volver a una época donde el reloj mecánico era una herramienta indispensable, donde no existía el dominio del cuarzo, ni los smartphones, ni la competencia feroz de lujo global por la atención constante. El contexto desapareció, y con él se fue la necesidad que daba forma a ese objeto. Por eso, la era moderna no representa una traición, sino otra etapa. Una etapa en la que el reloj dejó de ser una necesidad práctica para convertirse por derecho propio en un objeto emocional, cultural y simbólico. Entender eso es una parte central de la cultura relojera. Para continuar explorando la cultura relojera, le invitamos a suscribirse y a compartir este análisis de The 1960 Company. Gracias por acompañarnos. Bien.